La sala de conferencias de cristal en el último piso de Kestrel Industrial Automation estaba en silencio, excepto por el sonido de un papel rasgándose. El director financiero Garrett Hayes se sentaba frente a mí en un traje a medida. No estaba enojado. Estaba sonriendo. Tomó mi propuesta de renovación de contrato, la agarró con ambas manos y la partió limpiamente por la mitad. Dobló el papel sobre sí mismo y lo rasgó en 4 pedazos afilados. Luego, sin apartar sus ojos de los míos, dejó caer el papel blanco triturado en la papelera de plástico negro que estaba junto a su silla de cuero. El sonido de esos papeles al golpear el fondo vacío de la papelera resonó en las paredes de cristal. «Eres un vestigio sobrepagado de una era anterior», dijo Garrett. Su voz era suave, relajada y completamente fría. «Y tu salario ya no está en nuestro presupuesto. Tengo 49 años. Mi nombre es Margaret Lawson y durante 19 años he sido la ingeniera jefa de automatización en Vanti. Construí la columna vertebral física y digital de esta empresa con mis propias manos. Pero para Garrett Hayes, que llegó hace 6 meses para recortar costos, mis 19 años de trabajo no significaban nada. Nos estamos moviendo en una nueva dirección», continuó Garrett, reclinándose en su silla de cuero. «A partir de hoy, tu puesto queda eliminado. Brandon Miller asumirá el cargo de director ejecutivo de operaciones automatizadas». Conocía a Brandon. Tenía 28 años, vestía blazers azul marino hechos a medida, y tenía un MBA reciente de una escuela de negocios de élite. Era el protegido de Garrett. Nunca había cableado una placa de circuito física, ni codificado un árbol lógico industrial, ni pisado una fábrica en funcionamiento en toda su vida. «Brandon aporta una visión moderna», dijo Garrett con suavidad. «Él entiende la eficiencia de alto nivel y la compresión de costos. No se estanca en la paranoia técnica como tú, Margaret». Garrett deslizó una sola hoja de papel sobre la oscura mesa de caoba hacia mí. Era una notificación formal de despido. «Te ofrezco 2 opciones hoy», dijo Garrett, con una sonrisa cada vez más tensa. «Opción 1: firmas este aviso de despido ahora mismo. Empacas tus objetos personales y te vas inmediatamente con 0 indemnización. Opción 2: aceptas una degradación a un puesto básico de técnica de línea de nivel 1 en nuestro centro de clasificación regional. Ese puesto paga un 60% menos, pero mantiene tus beneficios médicos básicos». Me estaba dando a elegir entre la humillación pública y la ejecución económica total. Esperaba que llorara, que levantara la voz, o que suplicara por mis 19 años de servicio. No grité. No temblé. Ni siquiera parpadeé. Miré los pedazos triturados de mi contrato en su papelera. Luego levanté la vista hacia Garrett Hayes. «Opción 1», dije en voz baja. Tomé el bolígrafo de la mesa, firmé en la línea inferior del formulario de despido, y lo empujé de vuelta sobre el cristal. Garrett pareció ligeramente sorprendido por la facilidad con que me rendí. Soltó una risa suave y condescendiente. «Una elección sensata, Margaret. A veces los empleados más viejos simplemente llegan al final de su utilidad». Me levanté, me alisé la chaqueta, y agarré mi bolso de cuero. Mantuve la cabeza alta mientras salía de aquella sala de conferencias del último piso. Garrett pensó que acababa de ahorrarle a Vanti $300.000 al año al barrerme a la basura. Lo que Garrett Hayes no sabía era un detalle legal enterrado en un viejo archivador de metal de 2007. Cuando Vanti era solo una pequeña startup en apuros trabajando en un garaje alquilado, yo no trabajaba para ellos como empleada. Trabajaba como contratista independiente. Y en ese acuerdo original de contratista, aseguré la propiedad legal personal y completa sobre las 14 patentes de automatización base que impulsaban todo el sistema nacional de Vanti. Cuando salí al aire fresco de la mañana en el estacionamiento de la sede corporativa, mis manos no temblaban. Respiré hondo, abrí mi coche y me senté en silencio en el asiento del conductor. Para entender por qué permanecí tan completamente tranquila, tienes que entender quién soy, qué construí, y cómo funciona realmente Vanti Industrial Automation. Mi nombre es Margaret Lawson. Durante casi 2 décadas, mi vida giró en torno a 2 cosas principales. Criar a mi hija como madre soltera y construir la infraestructura física de Vanti desde cero. Crié a mi hija Hannah completamente sola.
Cuando mi esposo falleció repentinamente hace 19 años, Hannah solo tenía 3 años. Me quedé sola con una pesada hipoteca, una montaña de facturas médicas, y una niña pequeña que dependía enteramente de mí. No tenía el lujo de rendirme o sentir lástima por mí misma. Tomé mi profunda experiencia en ingeniería eléctrica, sistemas mecánicos y diseño de software y me puse a trabajar como consultora freelance independiente. En 2007, una pequeña empresa de logística llamada Vantage me contrató para construir su primer sistema automatizado de clasificación de paquetes. En ese momento operaban desde un pequeño almacén alquilado con apenas capital suficiente para cubrir la nómina semanal. No podían permitirse pagar mis tarifas estándar de ingeniería por adelantado. Así que hicimos un acuerdo legal único. Acepté trabajar a una tarifa por hora con descuento bajo una condición estricta. Yo retendría la propiedad intelectual única y completa sobre cada tecnología patentable, arquitectura de código y diseño mecánico que desarrollara durante esa construcción inicial. A Vantage se le concedió una licencia condicional limitada para usar mis invenciones comercialmente, pero solo bajo términos específicos. Uno de esos términos explícitos era que la licencia comercial permanecería activa solo mientras yo estuviera empleada activamente por la empresa o trabajando bajo un acuerdo de licencia firmado por separado con ellos. Durante los siguientes 19 años, Vantage explotó hasta convertirse en un masivo imperio corporativo. Abrieron 40 enormes centros de distribución automatizados en todo el país. Procesaban más de 2 millones de envíos de paquetes cada día. Grandes cadenas minoristas, compañías de envío globales y distribuidores farmacéuticos dependían del sistema de Vantage para mantener sus líneas de suministro funcionando sin demoras. Y cada pieza de esa vasta red nacional funcionaba directamente con mis invenciones. Yo diseñé los rápidos mecanismos de conmutación de cintas transportadoras mecánicas que redirigían paquetes pesados en milisegundos sin atascarse. Escribí las rutinas de software principales que controlaban los conjuntos de sensores, previniendo terribles colisiones de maquinaria. Desarrollé los protocolos de seguridad criptográficos personalizados que permitían a las computadoras del servidor central comunicarse directamente con la maquinaria del almacén en tiempo real. 14 patentes fundamentales distintas componían todo ese sistema operativo. Cubrían todo desde los controles de velocidad en tiempo real hasta las comprobaciones de diagnóstico de hardware. Cada una de las patentes estaba registrada bajo mi nombre legal completo, Margaret Lawson. Cuando Kestrel se convirtió en una corporación pública hace 12 años, el departamento legal corporativo fue apresurado, descuidado, y se centró en las bonificaciones de los ejecutivos. Me ofrecieron un puesto a tiempo completo como ingeniera jefa de automatización. Asumieron ciegamente que convertirme en empleada transfería automáticamente todo el trabajo pasado a la corporación, pero nunca liquidaron mi contrato original. Nunca redactaron un acuerdo de transferencia de propiedad intelectual. Nunca me hicieron firmar la renuncia a mis derechos legales sobre mi trabajo anterior. Mi acuerdo de contratista original de 2007 permaneció activo, silenciosamente asentado en los registros oficiales del condado y en las bases de datos de patentes federales. Durante 19 años, no vi ninguna razón para armar un escándalo al respecto. Amaba mi trabajo. Me enorgullecía en silencio mantener los sistemas de la empresa funcionando con una eficiencia del 99,9%. Dejaba que los altos ejecutivos con trajes caros hicieran elegantes presentaciones con diapositivas a los inversores corporativos, llevándose el mérito de la red propietaria de última generación de Vantage. No me importaban los elogios públicos ni los títulos corporativos. Me importaba hacer bien mi trabajo, mantener mi hogar seguro, y asegurar que mi hija pudiera terminar su último año de la Facultad de Medicina sin cargar con cientos de miles de dólares en deudas. Cada año, de mi propia cuenta bancaria personal, pagaba las pequeñas tasas de mantenimiento legal a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para mantener las 14 patentes federales activas y en regla bajo mi nombre. Guardaba esos certificados de propiedad oficiales de forma segura en una bóveda digital y en una caja fuerte a prueba de fuego en mi casa. Garrett Hayes pensó que estaba entrando en una corporación moderna donde todo pertenecía a la junta directiva. Pensó que yo era solo una mujer vieja y cansada que podía ser desechada sin consecuencias. No sabía que al romper mi contrato y echarme por la puerta, acababa de iniciar una silenciosa cuenta atrás de 30 días.
En 30 días, el derecho legal de Banti para usar mis 14 patentes expiraría por completo, y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. El problema realmente había comenzado 6 meses antes de que mi contrato fuera roto. En el momento en que Garrett Hayes entró en Banti como nuestro nuevo director financiero. A Garrett no le importaba la estabilidad a largo plazo, la fiabilidad de las máquinas o la seguridad del producto. Le importaban los números a corto plazo en un balance trimestral. Su misión explícita era reducir los costos operativos de la empresa en un 30% en todos los ámbitos. Quería hacer que Banti pareciera tremendamente rentable sobre el papel, para que la junta directiva le concediera millones de dólares en opciones sobre acciones por rendimiento. Para hacer cumplir su plan, Garrett contrató a Brandon Miller, de 28 años, como nuestro nuevo jefe de operaciones. Brandon era el chico de oro personal de Garrett. Llegó a nuestras instalaciones vistiendo trajes de diseñador, llevando un costoso maletín de cuero, y hablando constantemente sobre los modernos marcos de negocio que había aprendido en su programa de negocios. Brandon nunca había construido una máquina física en su vida. Nunca había visto cómo los engranajes de metal se desgastan bajo una fricción extrema o cómo los motores de alto voltaje se sobrecalientan cuando se los empuja más allá de sus límites de fábrica. Pero en sus primeras 2 semanas en el trabajo, Brandon decidió que mis sistemas de clasificación automatizados funcionaban demasiado lento. Estamos dejando dinero sobre la mesa cada minuto, anunció Brandon durante una reunión de gerentes de alto nivel. Se paseaba por la sala de cristal, señalando una pantalla digital. Si aumentamos la velocidad de la cinta transportadora en un 40% en los 40 centros, podemos aumentar nuestro volumen de envío diario en más de 800,000 paquetes. Eso añade instantáneamente millones de dólares a nuestro resultado final. Me senté al final de la mesa y levanté la mano con calma. Brandon, dije con una voz tranquila y mesurada, la velocidad del sistema está cuidadosamente calibrada según los límites físicos. Si empujas los brazos desviadores mecánicos un 40% más rápido, los marcos de metal sufrirán un estrés térmico severo. Los motores eléctricos se sobrecalentarán y los sensores de seguridad registrarán sobrecargas del sistema. Toda la red está programada para activar un bloqueo central automático si se superan las tolerancias físicas. Brandon se rió suavemente y sacudió la cabeza, mirando alrededor de la sala como si yo hubiera dicho algo tonto. Margaret, perteneces a una generación de trabajo diferente, dijo sonriendo con suficiencia a los gerentes juniors sentados a nuestro alrededor. Ustedes, los ingenieros más viejos, siempre se esconden detrás de una cautela conservadora. El crecimiento corporativo moderno requiere tomar riesgos audaces. Los números no mienten y mi hoja de cálculo dice que las máquinas pueden soportarlo. Durante el mes siguiente, Brandon usó su acceso administrativo ejecutivo para anular mis parámetros de operación cuidadosamente equilibrados. Forzó las cintas transportadoras, los brazos de clasificación mecánicos y los escáneres digitales en las 40 instalaciones de distribución de todo el país a funcionar a su máxima capacidad, mucho más allá de los límites operativos seguros. Inmediatamente las advertencias comenzaron a inundar mi terminal de computadora. Vi motores eléctricos calentándose a temperaturas peligrosas. Vi cojinetes mecánicos desgastándose a 3 veces su ritmo normal. Vi microtartamudeos en los protocolos de comunicación entre nuestros servidores centrales y la maquinaria local. Cada día, escribía informes de advertencia claros y detallados. Documenté los crecientes niveles de calor, la fatiga estructural en los conjuntos de clasificación, y el riesgo exacto de un bloqueo catastrófico del software central. Envié cada uno de los informes directamente tanto a Garrett Hayes como a Brandon Miller a través del correo electrónico corporativo oficial. En lugar de revisar mis datos técnicos, Garrett convocó una reunión obligatoria del personal superior 2 semanas antes de mi despido. Frente a 30 directores y gerentes senior, Garrett puso mi correo electrónico de advertencia en la pantalla de proyección principal. Señaló mi firma en la pantalla y se rió a carcajadas. Esto es lo que parece el miedo, equipo, anunció Garrett a toda la sala. Margaret Lawson es una dinosauria demasiado cautelosa que está frenando activamente el crecimiento corporativo moderno. Le aterra la tecnología moderna de alta velocidad porque no la entiende. Brandon se unió haciendo bromas sobre mi edad y llamando a mis advertencias de seguridad una paranoia anticuada. Los gerentes juniors se rieron, ansiosos por mantenerse en buenos términos con el director financiero.
Me senté en mi silla, mantuve las manos planas sobre la mesa, y no dije nada. No levanté la voz. No me enojé. Simplemente guardé una segunda copia de seguridad de cada correo electrónico de advertencia, cada informe de diagnóstico, y cada alerta ignorada en un disco personal seguro. Yo sabía algo de lo que Garrett y Brandon eran completamente ciegos. Puedes mentir a los inversores y puedes ignorar a los trabajadores experimentados, pero nunca puedes engañar a las leyes básicas de la física y la lógica del software. Cuando volví a mi oficina después de que Garrett rompiera mi contrato en la sala de conferencias de cristal, encontré a Brandon Miller ya sentado en mi silla de escritorio de cuero. Ni siquiera había esperado a que recogiera mis pertenencias personales. Estaba conectado a mi terminal principal de ingeniería, escribiendo agresivamente en el teclado. A su lado, dos guardias de seguridad corporativos uniformados estaban de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Estoy actualizando los permisos administrativos, Margaret, dijo Brandon sin levantar la vista del monitor. Esbozó una pequeña sonrisa fría y satisfecha. Garrett quiere que todas tus claves de acceso principales sean revocadas antes de que salgas del edificio. No podemos tener ex empleados merodeando por nuestra red central, ¿verdad? Mis archivos personales están en el cajón de abajo, Brandon, dije con calma, ignorando su tono arrogante. Solo necesito 5 minutos para recoger mis cosas. Los guardias de seguridad me observaron de cerca mientras rodeaba el escritorio. No toqué ni un solo archivo de computadora o configuración del sistema. No necesitaba sabotear nada. Simplemente recogí una fotografía enmarcada de mi hija Hannah en la ceremonia de graduación de la Facultad de Medicina. Coloqué mis 2 cuadernos personales de ingeniería de tapa dura en mi bolso de cuero. Brandon me observó empacar con un aire de inmensa satisfacción. Cogió mi tarjeta de seguridad administrativa del escritorio, la arrojó a un cajón, y se reclinó en mi silla. No te preocupes por los sistemas, Margaret, dijo con un gesto despectivo de la mano. Ya he optimizado tu vieja estructura de código. Eliminé todas esas rutinas de comprobación de seguridad lentas y molestas que tanto tiempo pasabas manteniendo. La red ahora funciona un 40% más rápido, y Garrett presentará nuestras cifras trimestrales récord a la Junta la próxima semana. Espero que esas cifras se mantengan para ti, Brandon, dije en voz baja. Cogí mi bolso, le di la espalda, y caminé por el largo pasillo corporativo por última vez. Los 2 guardias de seguridad me escoltaron por el ascensor y me acompañaron hasta las puertas de cristal de la entrada del edificio de la sede, tratándome como a una intrusa peligrosa. Después de 19 años de servicio dedicado, crucé el caliente estacionamiento de asfalto, abrí mi sedán azul oscuro, y me senté en el asiento del conductor. El silencio dentro del coche se sentía pesado y absoluto. Saqué mi teléfono móvil y realicé una llamada directa a Samuel Brooks, un abogado senior de propiedad intelectual que había gestionado mi cartera de patentes personal durante más de 15 años. Margaret, respondió Samuel cálidamente. ¿Cómo van las cosas en Banty Joy? Garrett Hayes rescindió mi contrato hace 20 minutos, Samuel, dije. Mi voz era completamente firme. Rompió mi acuerdo de renovación, me ofreció una degradación del 60%, y me dijo que mi trabajo era obsoleto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Te ofreció un contrato de licencia de patentes revisado? Preguntó Samuel. ¿O un paquete de indemnización con una liberación de cesión de propiedad intelectual? Ninguna de las 2 cosas, respondí. Me dio 0 indemnización y me dijo que mis 19 años de trabajo ya no estaban en su presupuesto corporativo. Podía oír a Samuel abriendo un grueso archivo de caso digital en la pantalla de su computadora. Déjame confirmar la redacción exacta de la cláusula 14b en tu acuerdo maestro de servicios original de 2007, dijo Samuel, su tono volviéndose bruscamente profesional. Bajo los términos de tu acuerdo inicial, Banty tiene una licencia condicional revocable para operar tus 14 patentes de automatización base. Esa licencia está estrictamente vinculada a tu empleo activo o a un acuerdo de licencia explícito. Tras una terminación involuntaria sin transferencia de propiedad intelectual asignada, comienza una ventana de transición obligatoria de 30 días. ¿Y después de que expiren esos 30 días? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Después de 30 días, su licencia comercial termina legalmente, explicó Samuel claramente.
Si Vanti continúa operando su red de distribución automatizada usando tus 14 mecanismos patentados, algoritmos de software o controles de diagnóstico después del día 30, están operando en infracción directa y deliberada de la Ley Federal de Patentes. Gracias, Samuel, dije en voz baja. Prepara las notificaciones formales, pero no las envíes todavía. Deja que corran los 30 días. Terminé la llamada, coloqué mi teléfono en el asiento del pasajero y giré la llave del coche en el encendido. Salí del estacionamiento corporativo y me dirigí a casa, a mi tranquila casa. Garrett Hayes y Brandon Miller creían que habían ganado. Pensaban que habían ahorrado dinero y barrido a una mujer mayor de su camino. No iba a luchar contra ellos. Simplemente iba a dejar que la realidad siguiera su curso y esperar a que pasaran 30 días. Durante 3 semanas completas, disfruté de una especie de paz tranquila que no había conocido en 19 años. Pasaba las mañanas cuidando los rosales de mi jardín trasero, bebiendo té caliente en mi porche, y poniéndome al día con mi hija Hannah en largas llamadas telefónicas. Por primera vez en 2 décadas, mi mente no estaba constantemente ocupada con actualizaciones del sistema, sensores térmicos e informes de diagnóstico de red. Estaba recuperando la calma y preparándome para lo que viniera después. Pero dentro de las oficinas corporativas de Vantage Industrial Automation, una pesadilla operativa total se estaba gestando silenciosamente a puerta cerrada. Brandon Miller había eliminado por completo mis rutinas de comprobación de seguridad del sistema de control principal. En su total ignorancia de la ingeniería física, creía que esas líneas de código eran solo comprobaciones de seguridad lentas e innecesarias que frenaban los volúmenes de envío diarios. Sin esas rutinas de protección funcionando en segundo plano, la pesada maquinaria de clasificación en las 40 instalaciones de distribución fue forzada a funcionar un 40% más rápido de lo que jamás fue diseñada para operar. Durante 22 días, los marcos de soporte de metal vibraron violentamente bajo el estrés constante. Los motores eléctricos de alto voltaje se calentaron más y más, operando sin los frenos de enfriamiento que mi código siempre había impuesto. En la mañana del día 23, las leyes de la física finalmente alcanzaron la arrogancia imprudente de Brandon. Dentro del masivo centro de distribución regional de Vantage en Chicago, un pesado brazo desviador de acero se partió bajo una severa fatiga térmica. El trozo de metal roto cayó en la vía principal de la cinta transportadora de alta velocidad, atascando la línea de clasificación principal al instante. En mi diseño original del sistema, un sensor de presión térmica habría detectado el atasco físico en una fracción de segundo, apagando automáticamente la línea para salvar el costoso equipo. Pero Brandon había eludido esos mismos sensores. Los motores de accionamiento principal siguieron funcionando a máxima potencia, empujando violentamente pesadas cajas de madera y plástico hacia el área atascada de la cinta transportadora. En 10 minutos miles de paquetes fueron violentamente aplastados y triturados. Millones de dólares en productos electrónicos de alta gama, suministros médicos frágiles y costosos bienes de consumo fueron destrozados y arrastrados por el sucio suelo de hormigón. Y entonces comenzó el efecto dominó de seguridad automática. Debido a que las 40 instalaciones de distribución en todo el país estaban conectadas al mismo sistema informático central, el colapso físico en el centro de Chicago desencadenó un fallo de seguridad en cascada en toda la red nacional. Mis programas de software subyacentes estaban diseñados con una característica de protección definitiva. Si ocurrían múltiples errores críticos de hardware al mismo tiempo sin que un operador los resolviera de forma segura, el software iniciaba un bloqueo central inmediato en toda la red para evitar incendios eléctricos catastróficos y la destrucción estructural total. En cuestión de segundos, cada cinta transportadora, brazo de clasificación mecánico y escáner digital en las 40 instalaciones nacionales se detuvo en seco. Alarmas de emergencia de tono agudo sonaron a través de los masivos almacenes. Códigos de error rojos brillantes inundaron los paneles de control de los ejecutivos de costa a costa. Toda la red logística nacional de Vantage Industrial Automation estaba completamente paralizada. Garrett Hayes entró en pánico. Más de 2 millones de envíos de paquetes al día estaban congelados en su lugar. Clientes corporativos importantes, cadenas minoristas internacionales y compañías de suministros médicos llamaban a la sede ejecutiva de Vantage cada minuto, gritando sobre contratos rotos, plazos de entrega incumplidos y pérdidas financieras masivas. Cada hora que la red permanecía inactiva,
Vantage perdía más de $150.000 en daños operativos directos y multas por retraso. Eso era más de $1,500,000 yéndose por el desagüe cada día. Garrett corrió a la sala del servidor central, gritando a los programadores de software senior que ignoraran las luces de error rojas y volvieran a encender las líneas de montaje de inmediato. Brandon estaba a su lado pálido, sudando, y mirando fijamente una pared de pantallas de diagnóstico rojas parpadeantes. El programador de software principal se dio la vuelta desde su estación de trabajo y miró a Garrett directamente a los ojos. No podemos anular este bloqueo, Garrett, dijo el programador rotundamente. Cuando Brandon eliminó las rutinas de comprobación de seguridad de Margaret, activó accidentalmente la bóveda de seguridad criptográfica maestra de los sistemas. Todo el núcleo operativo está completamente bloqueado. Entonces reescribe el código, rugió Garrett, su rostro enrojeciendo de pánico. Hackea los servidores. Haz lo que tengas que hacer. No podemos, respondió el programador, sacudiendo la cabeza lentamente. Toda esta red fue construida sobre protocolos propietarios personalizados hace 19 años. La arquitectura está escrita en un lenguaje que nadie en este edificio entiende. Solo hay una persona en el mundo que tiene la clave criptográfica maestra y sabe cómo limpiar de forma segura este bloqueo central. Su nombre es Margaret Lawson. En la mañana del día 30, yo estaba sentada tranquilamente en la mesa de mi cocina, terminando un desayuno ligero y mirando el sol en mi jardín. Mi teléfono móvil comenzó a sonar sobre la mesa de madera. La pantalla mostraba una llamada entrante de la línea ejecutiva principal de la sede corporativa de Vantage. Respiré lentamente, cogí el teléfono, y respondí con calma. Hola, Margaret. La voz de Brandon Miller llegó apresuradamente a través del altavoz. Intentaba sonar seguro y superior, pero podía oír claramente el temblor asustado y tembloroso en su aliento. Tenemos un pequeño problema técnico en el centro de clasificación principal. Parece que algún viejo error que dejaste en el código está causando un retraso temporal en el sistema. Necesito que vengas a la oficina un par de horas hoy, y lo soluciones para nosotros. Hizo una pausa, tomando una respiración forzada y desigual antes de continuar. Estamos dispuestos a ofrecerte $50 por hora como consultora temporal independiente para arreglar esto. $50 por hora, una gota minúscula y risible en el océano comparado con los millones de dólares que estaban perdiendo cada día. Incluso en medio de un colapso operativo total, Brandon todavía intentaba tratarme como mano de obra barata y desechable. No, gracias, Brandon, dije con una voz clara y serena. Ya no soy empleada de Vantage, y no estoy disponible para trabajos de consultoría. Que tengas un buen día. Antes de que pudiera ofrecer otra línea arrogante, presioné el botón para finalizar la llamada y volví a colocar mi teléfono sobre la mesa de madera. 10 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba la línea directa del teléfono celular personal del director financiero Garrett Hayes. Cogí el teléfono y me lo llevé a la oreja. Hola, Garrett. Escúchame con mucha atención, Margaret, gritó Garrett en la línea, su voz espesa de rabia salvaje y puro pánico. Lo que estás haciendo ahora mismo es sabotaje corporativo ilegal. Dejaste deliberadamente un error de software destructivo en nuestros servidores para arruinar esta empresa cuando te fuiste. Si no te subes a tu coche y vienes a la sede ahora mismo para desbloquear esos servidores, haré que nuestro equipo legal corporativo presente una demanda multimillonaria contra ti para el mediodía. Perderás tu casa, tus ahorros y pasarás el resto de tu vida en una prisión federal. Me senté cómodamente en mi silla, sosteniendo el teléfono contra mi oído. No lo interrumpí. No levanté la voz. No me enojé. Simplemente esperé en completo silencio hasta que se quedó completamente sin aire y dejó de gritar. Garrett, dije suavemente, mi voz calmada y completamente firme. No saboteé tu sistema. No dejé ningún error en tus servidores. Pasé 6 meses completos enviándote advertencias técnicas detalladas, diciéndote que forzar la maquinaria más allá de los límites de fábrica seguros desencadenaría un bloqueo automático de la red. Ignoraste cada una de las advertencias que escribí. Permitiste que Brandon eliminara mis protocolos de seguridad. Tú mismo provocaste este colapso operativo por completo.
El tono de Garrett cambió en un instante de una rabia ruidosa a una súplica desesperada. El sonido de su respiración pesada y frenética resonó fuertemente en el altavoz del teléfono. Margaret, por favor, suplicó Garrett, su actitud arrogante completamente destrozada. Nuestro cliente comercial más grande amenaza con cancelar su contrato de $200 millones para las 5 de hoy. La junta directiva está celebrando una reunión de emergencia y amenazan con destituirme de mi cargo. Solo dinos qué quieres. Pon tu precio, Margaret. $500 por hora. $1000 por hora. Solo ven y arregla los servidores. Garrett, dije en voz baja. Quiero que hagas algo por mí ahora mismo. Abre tu navegador web, ve al sitio web oficial de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, y escribe mi nombre completo en la barra de búsqueda del registro público. Hubo un largo silencio en la línea. Podía oír el rápido y frenético tecleo de un teclado de computadora en su oficina ejecutiva del último piso. ¿Qué es esto?, tartamudeó Garrett, su voz bajando a un susurro aterrorizado. ¿Qué estoy viendo? Estás viendo 14 patentes federales registradas, expliqué claramente. Hoy se cumplen exactamente 30 días desde que rompiste mi contrato de empleo en esa sala de conferencias de cristal y arrojaste los pedazos a la papelera. Bajo los términos explícitos de mi acuerdo de contratista original de 2007, la licencia comercial condicional de Vantage para usar mis invenciones expiró a medianoche de anoche. Garrett se quedó completamente en silencio al otro lado de la línea. Mi abogado, Samuel Brooks, acaba de entregar una notificación formal de cese y desistimiento a cada uno de los miembros de tu junta directiva, continué suavemente. Cada instalación que opera mis 14 mecanismos automatizados patentados, algoritmos de clasificación y controles de diagnóstico está ahora funcionando en infracción directa y deliberada de la Ley Federal de Patentes. No solo tienes un problema de software, Garrett. Tienes un desastre legal. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono en silencio. A las 2 de la tarde del sábado, la junta directiva de Vantage convocó una reunión virtual de emergencia. El presidente de la junta, un hombre severo llamado Thomas Albrecht, dirigió la llamada. Los 12 miembros de la junta corporativa junto con el asesor legal principal de la empresa estaban presentes en la pantalla de vídeo. Garrett Hayes también estaba en la llamada, sentado en su oficina ejecutiva con el sudor corriéndole por la cara pálida. Garrett había pasado los primeros 20 minutos de la reunión tejiendo una desesperada red de mentiras. Afirmó que yo era una ex empleada descontenta que había ocultado deliberadamente activos corporativos. Insistió en que yo había bloqueado los servidores de la empresa por malicia personal y que estaba intentando extorsionar a Vantage por millones de dólares. Entonces el presidente de la junta activó su micrófono. Hemos añadido a Margaret Lawson a esta videoconferencia, anunció fríamente el presidente Albrecht. Margaret, gracias por unirte a nosotros. ¿Has oído la versión de Garrett de la situación? ¿Qué tienes que decir? Me senté en la oficina de mi casa vistiendo una simple blusa azul marino. Mi cámara estaba encendida y mi fondo estaba completamente ordenado y tranquilo. No sonaba emocional, amargada o nerviosa. Gracias, señor Albrecht, dije con una voz clara y mesurada. En lugar de ofrecer opiniones, me gustaría compartir mi pantalla y presentar 4 documentos oficiales para que la Junta los revise. Hice clic en un botón y mostré mi pantalla principal. Documento número 1, comencé suavemente. Este es mi acuerdo maestro de servicios original de 2007, firmado por el director ejecutivo fundador de Vantage. La cláusula 14b establece explícitamente que yo retengo la propiedad intelectual única sobre las 14 patentes de automatización base. También confirma que Vantage solo tenía una licencia comercial condicional, que terminaba automáticamente 30 días después de que mi empleo finalizara sin un nuevo contrato de licencia. Se oyeron jadeos en la llamada virtual. 2 miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante, mirando en shock el documento legal mostrado en sus pantallas. Documento número 2, continué con calma, cambiando a la siguiente ventana. Estos son 14 certificados de patentes federales activas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Cada una de las patentes está registrada bajo mi nombre legal, Margaret Lawson. Todas las tasas de mantenimiento federales han sido pagadas de mi cuenta bancaria personal durante 19 años.
El rostro de Garrett se volvió completamente pálido en la cámara de su vídeo. Abrió la boca para interrumpir, pero el presidente Albrecht golpeó su mano sobre su escritorio. Silencio, Garrett. Déjala hablar. Documento número 3, dije en voz baja, abriendo una carpeta detallada de correos electrónicos. Durante los últimos 6 meses envié 24 advertencias técnicas por escrito tanto a Garrett Hayes como a Brandon Miller. Les advertí que forzar la maquinaria de las cintas transportadoras más allá de los límites operativos seguros causaría una fatiga estructural severa y desencadenaría un bloqueo criptográfico automático de la red. Aquí están sus respuestas escritas, burlándose de mis preocupaciones de seguridad e instruyéndome a ignorar los límites de seguridad física. Los miembros de la Junta observaron con absoluto horror cómo el rastro de papel de la negligencia corporativa grave se desarrollaba ante sus ojos. Y finalmente documento número 4, dije, haciendo clic en un archivo de audio y vídeo. Esta es la grabación de seguridad de la sala de conferencias de cristal del último piso de hace 30 días. Graba a Garrett Hayes rompiendo mi renovación de contrato por la mitad, arrojándola a una papelera, y declarando mis 19 años de trabajo de ingeniería como completamente inútiles. La grabación de la sala de conferencias se reprodujo claramente durante la llamada. Todos oyeron la voz arrogante de Garrett resonando a través del altavoz. Eres un vestigio sobrepagado de una era anterior, Margaret, y tu salario ya no está en nuestro presupuesto. Cuando el vídeo terminó, el silencio en la llamada fue aterrador. El presidente Albrecht dirigió su mirada hacia Garrett Hayes en su pantalla. Su voz temblaba de pura furia. Garrett, has expuesto a esta corporación a cientos de millones de dólares en responsabilidad legal directa, has destruido nuestra red de suministro nacional, y has mentido a esta Junta. Sin siquiera tomarse un retraso para una votación formal, el presidente Albrecht hizo una moción inmediata. En menos de 2 minutos, la Junta votó unánimemente para despedir a Garrett Hayes por incumplimiento grave del deber fiduciario, le despojó de todas sus opciones sobre acciones, y ordenó a seguridad que escoltara a Brandon Miller fuera de la propiedad corporativa inmediatamente. El presidente Albrecht luego me miró directamente a su cámara. Margaret, en nombre de la Junta me disculpo por la forma vergonzosa en que fuiste tratada. ¿Cuáles son tus términos para salvar a esta empresa de la bancarrota total? Respiré hondo, miré directamente a la cámara de vídeo, y expuse mis términos con una voz calmada y completamente no negociable. Mis términos son muy directos, señor Albrecht, dije claramente. Primero, Vantage pagará una liquidación inmediata en efectivo de $8 millones por 30 días de uso comercial no autorizado e ilegal de mis 14 sistemas patentados. Segundo, si Vantage desea continuar operando su red de distribución nacional, firmarán un nuevo acuerdo maestro de licencia, pagando una regalía anual del 12% sobre todas las operaciones del sistema. Tercero, todos los honorarios legales incurridos por mi abogado serán reembolsados en su totalidad por Vantage para las 5 de hoy. Los miembros de la Junta no discutieron. No intentaron negociar ni pedir un descuento. Sabían que cada minuto que los servidores permanecían inactivos les costaba decenas de miles de dólares. Sabían que si dudaban siquiera una hora más, sus principales clientes comerciales se irían para siempre, llevando a la empresa a la bancarrota total. Aceptamos todos tus términos sin reservas, Margaret, dijo inmediatamente el presidente Albrecht, firmando su aprobación en nombre de toda la Junta. Nuestro equipo legal tendrá los acuerdos de liquidación y licencia firmados entregados a tu abogado en menos de una hora. El presidente Albrecht luego hizo una pausa y se inclinó hacia su cámara. También nos gustaría ofrecerte el puesto de directora de tecnología con autoridad operativa total, control total sobre todas las futuras actualizaciones de hardware y un salario anual de $1 millón. Esbocé una sonrisa tranquila y cortés, pero negué con la cabeza lentamente. Gracias por la oferta, señor Albrecht, respondí suavemente. Agradezco el gesto, pero debo declinar respetuosamente. Mi tiempo como empleada en Vantage ha llegado a su fin. En 90 minutos el acuerdo legal firmado fue completamente ejecutado y $8 millones fueron transferidos directamente a mi cuenta bancaria personal. Mi abogado confirmó que el acuerdo de regalías a largo plazo estaba oficialmente activo, asegurando un flujo continuo de ingresos para el resto de mi vida. Me senté en el terminal de mi computadora en casa, accedí a la interfaz administrativa segura, e introduje mi clave criptográfica maestra. En menos de 5 minutos,
las luces de error rojas en los 40 centros de distribución nacionales se volvieron de un verde brillante. Las líneas de las cintas transportadoras volvieron a la vida con un zumbido. Los brazos de clasificación mecánicos reanudaron sus movimientos suaves y silenciosos, y los paquetes comenzaron a moverse por todo el país una vez más. Eso fue hace 6 meses. Hoy mi vida se ve maravillosamente diferente. Con mi completa independencia financiera asegurada permanentemente, lancé mi propia firma de asesoría de ingeniería independiente desde mi casa. Solo acepto proyectos que realmente me inspiran, trabajando junto a profesionales genuinos que valoran la experiencia y la integridad. Mi hija Hannah se graduó como la mejor de su clase de la Facultad de Medicina el mes pasado. Ahora está comenzando su residencia médica en un hospital de primer nivel, completamente libre de deudas estudiantiles o preocupaciones financieras. Verla caminar por ese escenario para recibir su diploma fue el momento más orgulloso y gratificante de mi vida. Mientras me siento en mi porche trasero en esta tarde tranquila, sosteniendo una taza de té caliente y observando la luz dorada del sol filtrarse a través de las hojas de mis rosales, reflexiono sobre todo lo que sucedió. Garrett Hayes y Brandon Miller creían que la juventud, los títulos corporativos y la autoridad arrogante eran las únicas cosas que importaban en los negocios. Creían que una mujer mayor podía ser fácilmente intimidada, mal pagada y reemplazada. Pensaron que podían descartar mis décadas de dedicación silenciosa y barrerme a una papelera sin pensarlo 2 veces. Aprendieron una dura lección que nunca olvidarán. La verdadera influencia no proviene de gritar en salas de conferencias de cristal o de llevar trajes caros. La verdadera influencia proviene de la competencia, la previsión legal, y de saber el valor exacto de lo que aportas a la mesa antes de permitir que nadie lo haga pedazos.